Bueno, hacemos una presentación. Nosotros tenemos nuestros estudios para toda la gente que nos escucha de afuera de donde vivimos. Así que nosotros tenemos nuestros estudios en la radio municipal Sayhueque, que queda en la ciudad de Centenario, provincia de Neuquén, en Argentina, Al norte de la Patagonia. al norte de la Patagonia. Para los que son de muy lejos, esto queda en el mapa que se llama Sudamérica. Y tenemos un invitado. Nuestro invitado es un ingeniero químico, productor frutícola, empresario, pero también ha sido docente de una escuela de oficios, si la memoria no me falla, es presidente del partido, del Congreso del Partido Justicialista de la provincia de Neuquén, Unión por la Patria, y también es tres veces intendente de Centenario. Estamos en mandatos no consecutivos, estamos en su tercer mandato y ha venido a visitarnos, así que es un gusto para nosotros recibirlo a Javier Bertoldi, intendente de Centenario. Para otros países sería alcalde de Centenario. Ahí va. ¿Cómo anda, Javier? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos los vecinos. Bien, realmente muy bien. Centenario, tierra de pioneros y de la mejor manzana. Es lo que festejamos acá, ¿no? Tal cual. Glorificamos las manzanas, las peras también, y los pioneros. Esto antiguamente se llamaba Colonia Centenario, en sus Claro. orígenes. Claro. Colonia Sayhueque primero. Y De hecho, primero de se- hecho hay un monumento en la primera rotonda, ¿no? En homenaje a Claro, a los a los pioneros. Sí. Sí, tal cual. Bueno, este es un programa que nos dedicamos a política nacional e internacional, así que la idea es un poco preguntarle esas cosas. Bueno. Entiendo yo que usted ha estado haciendo campaña por Unión por la Patria, por la candidatura del presidente Massa, así un poco, ¿qué piensa? Sí, yo creo que se ha ido mejorando el tema de la campaña. Nos arrancamos muy bien en las pasos, que creo que fue que no se hizo campaña. Después, en la elección general, realmente Massa anduvo muy bien. Un 37% es un porcentaje de tercios, como se da la elección, muy importante. Ese tercio es el más importante. Así que, bueno, ahora esperando el balotaje, ¿no? Viendo un poquito lo que hablan los candidatos y los que hablan del otro tercio que quedó afuera, que Junto por el Cambio, que realmente se está rompiendo a mil pedazos. Y bueno, creo que un poco es el tercio que va a definir la elección, ¿no? Entonces, yo creo que ahí Massa está muy bien posicionado, más allá que hoy tenemos un gran problema en el tema de los combustibles, de las naftas. Bueno, siempre antes de las elecciones los empresarios se encargan de subir el dólar, de faltar la nafta. Bueno, hacen cosas como para que no gane el oficialismo, ¿no? Pero creo que en la población Massa es el candidato más serio y creo que es el único que tiene equipo de trabajo como para sacar el país adelante, que vivimos evidentemente en una crisis bastante profunda, bastante difícil, que nos afecta a todos los argentinos. Usted recién mencionó el petróleo. Somos una Centenario, está en la famosa región de Vaca Muerta. Uh-huh. Estamos en la provincia de Neuquén, una provincia tradicionalmente petrolera, y usted menciona muy bien, estamos rompiendo récord de producción y aún así hay faltante de gasolina, de nafta en las estaciones de servicio. ¿La única explicación es esto una especie de especulación? No, yo no creo que sea solamente especulación, yo creo que esto pasa con casi todos los productos argentinos, fundamentalmente lo venimos viviendo hace años en el campo, donde varias veces nos faltó trigo para producir harina porque se exporta más porque, bueno, evidentemente conviene por el cambio del dólar, a los productores le conviene exportar más que a los productores, a los exportadores. Y en el tema hoy en día del petróleo y del gas, pasa exactamente lo mismo. Como estamos teniendo una muy buena producción tanto de petróleo como de gas, se empieza a exportar, ¿no? Se empieza a exportar tanto
a Brasil, a Chile, a países europeos. Entonces ya empieza a escasear en el país, ¿no? Porque evidentemente por eso el ministro de Economía Massa, que es el candidato nuestro, salió a referirse a esto, ¿no? Que realmente va a cortar las exportaciones si faltan este producto a nivel nacional. Entonces, bueno, es esto, ¿no? Yo creo que siempre al empresario le interesa mucho el bolsillo y no le importa tanto la patria. Entonces, creo que hay que regular, para eso está el Estado. Tiene que haber regulaciones y fuertes regulaciones como para que no nos pase esto, ¿no? Es como que se está recuperando un poco la autoridad política, ¿no? Yo me acuerdo de otros momentos también de escasez que tienen que ver con los famosos cuellos de botella de la Argentina, donde de repente la economía crece y no hay suministro de combustible porque no alcanza la producción, no da abasto. No es el caso ahora. No, no, para nada el caso. Todo lo contrario, ¿no? Se está haciendo todo para producir más Ujú. y exportar más. Creo que la producción de petróleo y de gas va a ser tan importante como todo el campo argentino, ¿no? Para Argentina en unos años más, que ahí nomás lo tenemos, la gran producción de petróleo y de gas va a ser muy importante para la economía del país, no tanto el campo, el petróleo y el gas, el litio. Son tres productos importantes que se van a exportar y que van a beneficiar mucho a los argentinos. Entonces, se está haciendo una fuerte apuesta en esto, por eso el gasoducto Néstor Kirchner, que ya se hizo la primera etapa y la segunda etapa va hasta Santa Fe para conectar con el gasoducto a Brasil y a Bolivia. Así que la idea es exportar mucho más de lo que tenemos, o sea, realmente tenemos muchos y los tenemos que sacar, porque recordemos también que las energías renovables están tomando un impulso importante y se calcula que 30, 40 años más el petróleo y el gas no va a ser tan importante, ¿no? Sino va a ser mucho más importante las energías renovables. Así que creo que si no, este producto nos va a quedar bajo la tierra, ¿no? Creo que usted mencionaba recién eso, según, si la memoria no me falla, acá voy a hablar un poco de memoria, nuestras exportaciones de cereales, el famoso campo, andan en unos 20.000 millones y se espera que este año las exportaciones de gas podrían llegar a estar en los 5.000 millones si todo sale bien. Sí, sí, por supuesto. Tanto el petróleo y el gas, o sea, la importancia de Vaca Muerta es esto, ¿no? Va a ser tan importante como todo el campo argentino. O sea que realmente, y esto también lo tiene que saber la gente, o sea, YPF es la gran empresa que lleva adelante todo esto, ¿no? Que es la que invierte, que busca nuevos emprendimientos, nuevos pozos, y en distintos lugares del país, no solamente aquí en Vaca Muerta, sino en otros lugares también. Y si gana Milei, ya sabemos, ya lo ha dicho él, ¿no? Que va a privatizar YPF, en donde si privatiza YPF sabemos lo que hace una empresa privada, que es extraer lo que está y después se va. O sea que no hay inversiones. Entonces, para el país realmente va a ser un inconveniente enorme para el futuro del país, porque las empresas privadas es esto, ¿no? Si sacan todo lo que tienen ahí a mano y después se van, y lamentablemente también va a quedar mucha gente sin trabajo. Así que por eso es preocupante que gane Milei, ¿no? Porque él lo ha dicho, que lo que primero va a hacer es vender YPF. ¿Y quién no va a querer comprar YPF, no? Realmente, teniendo Vaca Muerta, cualquier empresario o grupo de empresarios va a querer comprar YPF. Por ahí algún expresidente que promueva al líder libertario no estará interesado en la compra de YPF. Seguramente que ya debe tener empresarios de Estados Unidos que están muy interesados, porque realmente es un negocio redondo para cualquier grupo de empresarios, y lamentablemente esos grupos de empresarios son siempre extranjeros, ¿no? Sí. Una de las cosas que usted decía hace unos minutos atrás era bueno, el cuidado del tema del combustible, de no exportar.
la necesidad de un Estado regulador, y a mí me recordaba cuando el ministro candidato Massa dice que, bueno, si no se abastece al mercado interno, no hay exportaciones. Recuerdo un poco al expresidente Néstor Kirchner que decía que no falte comida en el plato de los argentinos, ¿no es cierto? Eso produce siempre ha sido en Argentina un dilema, permitir un libre mercado completo, donde, bueno, el que compre, compre, y generalmente paga más el extranjero que lo que puede pagar el argentino, entonces se prioriza la exportación y no se abastece el mercado nacional, o lo otro, que hay que buscar lograr abastecer el mercado nacional y no, lo cual implica exportar menos. ¿En esas tensiones siempre estamos? Y sí, esto ya viene pasando hace años, ¿no? No en el caso de fundamentalmente petróleo, porque antes no nos alcanzaba. Para exportar tenemos que, hace poquitos años, o sea, 4 o 5 años atrás, teníamos que comprar, ¿no? En plena pandemia tuvimos que comprar buques, un montón de buques de gas a un precio exorbitante, o sea, porque Argentina paga $3,5 el millón de BTU de gas y nosotros los tenemos que comprar arriba de 20, $30 el BTU, o sea, de 3 a 30. Era una verdadera locura lo que le costó al país en ese momento, así que por eso es tan importante también la producción de gas y el abastecimiento interno, ¿no? Porque se gastaron aproximadamente 20.000 millones de dólares en la pandemia en importar solamente gas. Sí, creo que más que la pandemia fue la guerra con Ucrania la que disparó el precio Y especialmente. claro, la guerra con Ucrania fue la que disparó el precio del gas, ¿no? Porque Rusia es el gran abastecedor de Europa y Europa se quedó sin gas y Europa compró todo lo que había y bueno, así sube el precio. Entonces, nosotros tuvimos que comprar a un precio exorbitante. Sí, yo ayer revisaba algunos números y justamente en lo que es el intercambio en el comercio mundial viene decreciendo, ¿no? Y si uno mira lo que está sucediendo en materia productiva en la Argentina, Argentina pareciera que va a contramano de ese decrecimiento de la producción y el comercio. ¿No? Porque durante mucho tiempo se hablaba, cuando al país le iba bien era porque había viento de cola, ¿no? Ahora no hay tanto viento de cola, sin embargo el país No te creas, acá tenemos un viento. Pero no sé, de Nos cola, llevó de todo. Porque Eso sí. para los que no conozcan, bueno, en la Patagonia a veces hay tormentas de viento y casualmente pasamos, hoy es martes, Claro. los últimos 2 días o 3 tuvimos una tormenta de viento impresionante. Sí, sí, sí. Se rompió todo. Sí. Acá también en Neuquén tenemos una refinería muy importante, ¿no? La refinería de Plaza Huíncul. Exactamente. Le contamos a la audiencia que acá en la provincia de Neuquén hay una de las refinerías más importantes del país. No Bueno, son muchas. regresando a las elecciones, ¿cómo hay preocupaciones? Bueno, intendente en su momento también fue precandidato a gobernador de nuestra provincia. ¿Cómo ve el escenario para las provincias? ¿Cómo se está conformando en las 2 candidaturas que hay en juego, en este balotaje? Yo creo que ha ido cambiando la elección, ¿no? Milei en su momento en las PASO fue el gran arrasador, ¿no? En todo el país. Después, en esta última elección, no fue tan así, ¿no? Entonces, creo que el mapa de todas las provincias ha ido cambiando, más allá de que en la provincia de Neuquén siguió ganando Milei, pero con mucho menos de diferencia, Massa le descontó 11 puntos de diferencia a Milei, o sea que es una gran cantidad de votos. Entonces creo que esto y lo que sucedió aquí en la provincia de Neuquén sucedió en la mayoría de las provincias. Y bueno, el caso más emblemático fue en la provincia de Buenos Aires, en donde Massa le sacó muchísima diferencia a Milei, ¿no? Creo que aparte de la provincia con más votantes. ¿Observás algo de esto que señalaba hace un tiempo atrás Cristina Fernández sobre la fragmentación de los espacios políticos? Sí, yo creo que el sistema, ¿no? Va hacia esto. Yo no sé si es bueno o es malo, la verdad que habrá que vivir experiencias para saberlo.
eso lo podemos hablar en el futuro, pero sí, se ha ido fermentando muchísimo los partidos políticos, pero más allá de todo eso, creo que el peronismo es el gran partido que tiene una gran base en el país. Vos fíjate lo que pasa ahora, que un hombre como Milei, que no tiene un partido político, tampoco tiene fiscales, ¿no? Y no tiene gente que lo apoye, sino es él, particularmente él. En cambio, Massa sí tiene una estructura atrás muy importante, en donde, bueno, colaboran todo en el país para que Massa llegue, ¿no? Entonces, creo que esa es la diferencia entre teniendo un partido político fuerte como es el peronismo a no tenerlo, ¿no? Algo al respecto destacaba Enrique en uno de los videitos chiquititos que hacemos para YouTube, los llamados shorts, sobre esto de la virtud del sistema democrático argentino, que un partido sin tener prácticamente fiscales, nadie puede decir que acá se le robaron votos. No, sí, realmente el sistema de boleta que hay, de boleta de papel, es muy bueno en el país, ¿no? Entonces, más allá que un poco a veces incordioso, por las boletas largas, pero creo que es un sistema muy transparente, ¿no? Y fácil de controlar. Estábamos acá detrás de cámara viendo cómo seguir y nos pareció interesante recapitular un poco la historia. Javier Bertoldi, este es su tercer mandato, pero empezó hace 16 años atrás. Así es, en el 2007, sí. En el 2007. ¿Cómo fue la construcción de ese proyecto político para que le permitió, recordemos que acá gobernó el Movimiento Popular Neuquino durante varias décadas y fue la primera alternancia que se produjo en el poder? Sí. ¿Cómo fue construir el proyecto político que llevó a usted a la intendencia? El MPN llevaba 24 años gobernando seguido, y nosotros hicimos una alianza, bueno, el peronismo, por supuesto, como vértebra de este proyecto, los radicales, un partido vecinal, que en su momento era Acuña, así que construimos un espacio político distinto en Centenario para competir con el MPN. O sea, el MPN, cuando ganaba la interna, el que ganaba la interna era el intendente, ¿no? Ya era una fija. Así que, pero bueno, esta vez nadie se lo esperaba y pudimos ganar en el 2007. Y realmente nos fue muy bien, hicimos transformaciones muy importantes. Yo siempre digo, ¿no? Comparo Centenario, en su momento salíamos en los diarios, en las policiales, siempre. Teníamos una foto en blanco y negro en Centenario y nosotros a esa foto le dimos color, ¿no? Hicimos una gran transformación de Centenario. Estuvimos a la altura de las circunstancias, siempre pensando en el futuro a años hacia adelante. Nosotros sabíamos, en ese momento, por lo menos yo visualizaba que en ese momento todavía no era el auge de Vaca Muerta, pero bueno, empezamos a construir en la segunda meseta, 5.000 lotes, ¿no? Que todos me decían que estaba loco. Pero bueno, hoy está poblado en poquitos años, ¿no? Centenario pasó de tener 25.000 habitantes en ese momento, hablamos ahora que no, aunque no tengamos el número, más o menos de 80.000. Así que es una de las poblaciones que más creció en el país, ¿no? Entonces, y bueno, y ahí se nota también lo difícil que es gobernar en Centenario, porque las demandas básicas son enormes, ¿no? Y a uno le gusta como intendente hacer las demandas básicas, pero también hacer cosas lindas, ¿no? Que a la población le sirvan también un montón y la puedan disfrutar. Porque siempre la persona hay que mirarla en forma integral, ¿no? O sea, la persona no solamente necesita agua y cloaca, sino tiene que tener otras alternativas en su vida, ¿no? Entonces, creo que los espacios verdes, los balnearios, o sea,
el disfrute de la persona en su tiempo libre es muy importante. Y Centenario, vivimos en una zona desértica, nosotros vivimos en la meseta patagónica, en donde el clima es muy riguroso, las amplitudes térmicas son enormes, es muy frío en invierno, muy caluroso en verano. Entonces, también el clima, al ser riguroso, el Estado necesita hacer obras para que la gente la pueda disfrutar. Entonces, creo que hay distintas alternativas, y nosotros pudimos construir ese centenario. Hicimos dos periodos seguidos, entre el 2007 y el 2015, con mucho apoyo del gobierno nacional. Realmente siempre en esta gestión también, en esta última, más allá de la pandemia que nos llevó 2 años, tuvimos mucho apoyo del gobierno nacional. Yo siempre digo, ¿no? Realmente nosotros gestionamos mucho, formamos un gran equipo de trabajo, esto es fundamental. Para hacer una buena gestión es fundamental formar un gran equipo de técnicos, ¿no? En todos los aspectos. Los técnicos son los que te hacen el proyecto, lo llevan adelante, uno los busca, lo presenta, busca los recursos, pero ellos son los que los llevan adelante, ¿no? Entonces, y te dan las ideas. Así que es muy importante, por eso digo, a veces, creo que a veces nos equivocamos si buscamos solamente a un compañero o darle respuesta a alguien, sin tener en cuenta la capacidad técnica que tiene que tener un municipio o una ciudad, que es fundamental para poder crecer y crecer bien. Entonces, yo, como buen ingeniero, siempre aposté a los equipos técnicos, ¿no? Que a veces es difícil, o sea, el Estado competir con el privado en la parte técnica es muy difícil, porque normalmente el privado siempre paga mucho más que el Estado. Entonces cuesta a veces conseguir gente que le guste estar en el Estado, que sea profesionales, que sean buenos, o sea, no es sencillo armar un gran equipo técnico, ¿no? Pero bueno, nosotros lo hemos logrado. La municipalidad tiene un gran equipo técnico ahora, realmente son excelentes. Recién mencionó toda esa coalición. Y la pregunta es, ¿fue ese un gobierno de, llamémoslo, unidad de Centenario, un gobierno, Unidad municipal? unidad municipal? Porque acá el ministro candidato Massa, no habla, postula todo el tiempo un gobierno de unidad nacional. Podríamos decir que a usted le tocó liderar un gobierno de unidad de Centenario? En ese momento sí, realmente habíamos formado una coalición importante de distintos partidos, y realmente nos habíamos dividido el trabajo, ¿no? Había muchos gente de ellos en la parte del ejecutivo como en el legislativo, así que estamos bastante divididos en el trabajo y formamos un gran trabajo, o sea, porque el primer periodo en Centenario fue bastante duro, ¿no? Un gran trabajo porque había algunas cosas bastante mal hechas, donde se iba el dinero sin sentido, y nosotros tuvimos que trabajar todo eso, y la gente no estaba acostumbrada a esto, ¿no? Estaba acostumbrado al partido político del MPN, que era mucha dádiva, y bueno, nosotros sacamos todo eso y no fue sencillo, ¿no? Pero la gente lo entendió y después en la próxima elección nos votó, pero el 60%, ¿no? Entonces, realmente hicimos una gestión extraordinaria, pero fue duro de entrada, ¿no? No era sencillo. A mí a veces me tenía que sacar con la policía. Y sí, porque cuando uno le toca el bolsillo a alguien que no trabaja y que cobra, bueno, era difícil. Como decía Perón, para hacer una tortilla hay que romper algunos huevos, ¿no? No, exactamente, sí, tal cual. ¿Cómo fue en esta última etapa? Me imagino que te habrá
te habrá afectado el tema de la pandemia, ¿no? Como a buena parte de los ejecutivos, digo, ¿no? Sí, ¿Cómo experimentaste eso? la pandemia tiene dos lados, ¿no? El lado de la pandemia que nosotros no conocíamos, creo que nadie, y no sabíamos las decisiones que teníamos que tomar todas las semanas o todos los días, no tener una referencia concreta, por más que uno preguntaba a los médicos, a los especialistas, pero nadie tenía la justa, ¿no? Para decir, bueno, si haces esto está bien, si no haces esto está bien. O sea, nadie tenía la justa. Entonces era difícil navegar porque, mierda, no sabía si la decisión que estabas tomando era la correcta o no era la correcta. Fueron épocas difíciles, ¿no? Que se muera gente, miércoles. Para el que le toca estar al frente de un municipio, de un gobierno, un presidente, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Y después, por supuesto, bueno, vino la parte de la vacuna, fue también difícil porque había mucha gente que no se quería vacunar, mucha gente que tenía miedo, o sea, se generaron un montón de situaciones muy complicadas en la sociedad, ¿no? Donde creo que cada uno iba para el lado que podía o que le convenía. Y bueno, y ahí surgieron diferencias en la sociedad con el tema de la pandemia, muchas diferencias. Y después también la parte económica, ¿no? Creo que el país se paró, como se paró el mundo con el tema de la pandemia, y por supuesto que nosotros no éramos ajenos, ¿no? Económicamente también nos paramos, y eso ¿qué hizo? Que el municipio generara deudas, ¿no? Digamos, deudas fundamentalmente con proveedores, y después nos costó un montón salir de esas deudas. Y si después viene el tema de la inflación, que complicó todo lo que es obra pública, las empresas empiezan a perder plata con la obra pública, entonces te dejan la obra pública de hacer. Entonces, fueron situaciones o coyunturas muy difíciles en esta gestión, ¿no? Creo que la mayoría de los gobiernos oficialistas es muy difícil poder hacer una buena gestión, por eso la mayoría en el mundo perdieron, ¿no? Porque toda la coyuntura te llevó a no hacer una buena gestión, ¿no? O sea, o por lo menos hacer algo que la gente estaba habituada a ver, ¿no? Entonces, porque la pandemia no estaba habituada a verla, y vos le decías a un comerciante que necesitaba vender para comer, decía, no, ahora tiene que tener cerrado. O sea, el tipo, ¿qué iba a hacer? Me iba a putear, pero en todos los colores. Y en parte tenía razón, y en parte no tenía razón porque había que cuidar la salud de la población. Entonces, eran épocas muy difíciles de la sociedad, ¿no? Y ser intendente fue difícil, más allá de que yo siempre agradezco que los empleados municipales, todos los empleados municipales trabajaron en la pandemia, ¿no? Donde, por ejemplo, los empleados provinciales estaban en la casa o los nacionales estaban en la casa, los municipales estaban trabajando. Y realmente le agradezco un montón porque nosotros brindamos un montón de servicios a la población con el riesgo de que ese empleado se contagie, ¿no? Así que eso hicimos un gran trabajo en Centenario, ayudando a un montón de gente durante la pandemia. Héroes anónimos también. Sí, por lo menos tomaban conciencia de que había alguien que necesitaba, que la municipalidad tenía que estar presente, y bueno, y así lo hicimos, ¿no? Yo, por ejemplo, más allá de que yo soy una persona mayor, una persona de riesgo en ese momento, iba a trabajar todos los días, ¿no? Entonces, pero bueno, había que trabajar todos los días para dar el ejemplo para que los demás trabajen también todos los días, ¿no? Igual aprovechamos la pandemia, que fue realmente muy lindo,
en viajar, ¿no? En viajar a Buenos Aires, porque en Buenos Aires estaba solo, ¿no? Ir y caminar solo en Buenos Aires o a los ministerios que no haya nadie y que te atendieran el ministerio estaba bárbaro, porque hacía gestiones muy rápido, ¿no? Estaban todos los que van a casa y atendía directamente el ministro. Eso es lo único positivo de la pandemia. Usted, pero bueno, nos va a quedar poco tiempo, pero usted recién mencionaba, ¿usted percibe un poco que fue la pandemia la que generó un poco de la fragmentación social que se vio en los años posteriores? Yo creo que sí, la pandemia generó mucha división dentro de la sociedad, ¿no? Mucha división por el tema de los cuidados. Hay gente que se cuidaba muchísimo, hay gente que no le daba importancia, hay gente que era, digamos, más o menos. Se echaban la culpa si uno se contagiaba, la culpa al otro. Si vos te vacunaste, no te vacunaste, bueno, si usaba barbijo, no usaba barbijo, que me va a contagiar. O sea, creo que fue eso desconocido para nosotros, para todo el mundo, porque para la sociedad también, por supuesto, generó esa división fuerte por miedo, ¿no? Ese miedo que generó la pandemia hizo que nos dividamos dentro de la sociedad. No, y además pensando, ¿no? Nosotros que hablamos mucho de política internacional, se ha escrito mucho acerca de el fracaso de esto que llamamos globalización, ¿no? Y el multilateralismo para enfrentar la pandemia. Pues vos estás reflejando acá la desorientación de los ejecutivos, digo, pero la verdad que el sistema internacional no estuvo muy a la altura de las consecuencias, que va, por lo menos en mi opinión, ¿no? Digo. No, porque se expandió por todo el mundo, ¿no? Entonces, evidentemente fallamos. Fallamos. Y bueno, y la desesperación que había, que los grandes monopolios a nivel mundial se quedaban con las vacunas y a nosotros nos costaba un montón conseguir la antisolidaridad que se vio reflejada en el mundo, el egoísmo, ¿no? El egoísmo se vio reflejado y eso también hizo divisiones de la sociedad y división entre los países, porque realmente fue muy egoísta los países para salvarse ellos y que los demás se caguen, ¿no? Disculpen la palabra, pero fue así, ¿no? Entonces, y Argentina, más allá de todo eso, fue un país que más o menos la piloteó y consiguió las vacunas, ¿no? Bueno, vamos terminando. ¿Le gustaría, qué le hubiera gustado que le preguntáramos para un poco terminar? Mirá, la política es muy dinámica. Si yo vengo la semana que viene, podemos hablar de distintos temas de política, ¿no? Entonces, porque siempre van surgiendo cosas nuevas. Eso es lo apasionante de la política. Que no es matemática la política, ¿no? No, 2 más 2, bueno, aunque ahora dicen en matemática que yo no sé, pero para mí 2 más 2 es 4, y en política no. Entonces, creo que es muy dinámico todo. Y bueno, y uno se entretiene con esto, ¿no? Y más la política internacional o nacional, que tiene distintos vaivenes, y distintas propuestas, ¿no? No sé, Argentina hace 2 años, 1 año y medio, era seguro que ganaba Juntos por el Cambio, ¿no? Ya era el presidente, ya tenían que ver quién era el Macri, lo elegía si era la Burre o la Reta. Estaban cargando nafta el editor. Ese era el presidente. Y vos fíjate que ahora ni siquiera está en el balotaje. Claro. Fíjate si es dinámica la política, ¿no? Entonces, creo que eso es lo lindo y lo apasionante. Bueno, Javier, muchísimas gracias por esta visita y por haber compartido el espacio. No, gracias a ustedes, a mí me encanta hablar, me apasiona los temas, así que por ahí hablo demasiado. Que no es mi forma, ¿no? Porque en mi casa o en la sociedad hablo bastante poco, pero la política es un tema que me apasiona mucho y bueno, me gusta mucho leer noticias, escuchar, bueno, informarme, ¿no? Entonces, realmente le agradezco a ustedes y bueno, y todo el éxito del mundo, ¿no? Sería muy bueno.